Muy bien, pues daros las gracias, evidentemente, por vuestra asistencia y seguramente esta participación después de que Arturo Goicoechea pues nos comente, ¿no?, esta ponencia que tenemos planteada desde ACU Vizcaya. Y yo os voy a hacer una sencilla presentación que he ido cogiendo algunas cositas por internet. Fijaros, Arturo Goicoechea Uriarte es neurólogo, pero también músico. Es conocido fundamentalmente por el estudio y la divulgación de la pedagogía en neurobiología de los síntomas sin explicación médica. Se refiere a dolores de cabeza, a mareos, a vértigos, a síncopes. Goicoechea desarrolla el concepto de hipervigilancia, un estado de alerta disfuncional facilitado por la cultura, responsable de la aparición de síntomas en ausencia de daño en los tejidos, y propone la corrección de creencias erróneas sobre enfermedad como herramienta terapéutica fundamental. Apuesta decididamente por el modelo pedagógico como herramienta en el afrontamiento de los síntomas en ausencia de patología orgánica. Y en 2004, fijaros que publica su primer libro sobre la jaqueca, un análisis neurobiológico de un dolor irracional en el que esboza su marco teórico y aplicación práctica. En resumen, desde la neurociencia, este neurólogo busca dar explicaciones biológicas al dolor, siendo pionero en España en la pedagogía en neurobiología del dolor, que consiste en informar y explicar el dolor para aliviarlo. Cito algunos de los últimos libros. Por ejemplo, en 2019, Desaprender la migraña, que a mí me pareció súper interesante. En 2020, Sapiens, Manontropo, síntomas sin explicación médica. Y en 2023, el dolor crónico no es para siempre. Pues finalmente señalar que en 2011 recibe el Premio Naranja de la Asociación de Personas Afectadas por la Fibromialgia por su larga carrera profesional, estudiando la percepción de los síntomas de distintas enfermedades, entre ellas, lógicamente, la fibromialgia. Pues fijaros esta presentación que nos sirva, ¿no?, como elemento para conocerlo un poquito. Y ahora, si quieres, Arturo, te paso la palabra y ya comienzas con esta charla fantástica. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues no me acordaba de todo lo que has contado, pero bueno, en fin, sí, me reconozco, ese soy yo. Sí. Yo quiero resaltar una cosa, que yo soy médico neurólogo, me he ocupado de solucionar esas cosas, pero antes que de eso soy paciente, o sea que la mayoría de las cuestiones que intento solucionar ahora las he padecido. Entonces, por puro egoísmo y necesidad, pues he tenido que ir leyendo, reflexionando y para solucionar mis problemas, ¿no? Y en la medida que iban solucionándose, pues yo me contaba en la consulta. Yo siempre he sido muy transparente y cuando venía alguien, pues si me contaba un síntoma, pues yo le contaba mi vida también, como paciente con síntomas y tal. Y poco a poco te vas dando cuenta que la información sobre esta cuestión no solo tiene el valor ese de informar, de responder a preguntas, sino que además aliviaba el sufrimiento, no solo el sufrimiento en tanto síntoma, sino el sufrimiento también como incomprensión social, como aislamiento, como soledad, como desesperación, como estigma, como sentirse señalado como una persona que es incapaz de gestionar su vida, tal. O sea, se hacía del síntoma un síntoma no de un proceso del organismo, sino un síntoma de una incapacidad personal o para asumir la vida, o yo qué sé, ¿no? Y entonces eso sí que me vino bien para comprender al paciente. Entonces, al menos el paciente tiene que ser comprendido, aceptado. Su relato no podemos ni debemos tocarlo, no tenemos que hacer juicios sobre la persona. Lo que tenemos que hacer como profesionales es ponernos en su pellejo e intentar ayudarle para que recupere la vida, ¿no? Y a veces ponemos por medio demasiadas cuestiones profesionales, ¿no? O sea, que organizamos la enfermedad no en torno al paciente y como experiencia de sufrimiento e invalidez,
sino como a nosotros mismos. Parece que nosotros nos estamos retratando en la consulta y nos protegemos y defendemos nuestro ego y todas estas cosas, ¿no? Y entonces yo creo que en todas estas cuestiones lo primero que hay que hacer es invertir los roles. Nosotros estamos al servicio de los pacientes y no los pacientes a nuestro servicio, ¿no? Entonces yo la verdad es que bueno, cuando me invitasteis a hablar, yo siempre digo que sí a todo el mundo. No me han enseñado a decir que no. Y no sé si me arrepiento de eso o prefiero ser así o al revés, ¿no? Pero el caso es que yo me dedico a los síntomas que aparecen cuando no hay ninguna evidencia de patología. Y en vuestro caso hay evidencia de patología, con lo cual, pues no sabía muy bien cómo enfocar todo esto, ¿no? Entonces yo creo que la realidad del organismo, bien sea de un organismo sano que funciona aparentemente bien, y la de un organismo patológico, no es lo que parece. O sea, nosotros juzgamos el interior del organismo básicamente por cómo nos sentimos, ¿no? Si nos sentimos mal, pues bueno, pues consultamos a los profesionales nos miran, nos hacen preguntas, nos exploran, nos piden pruebas y a veces es evidente que hay patología, como es el caso de la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, tal, ¿no? Pero otras veces no aparece esa patología y ahí aparece el problema de un paciente que se siente fatal y un médico que no sabe qué le pasa a su paciente y que no sabe qué hacer con él, porque normalmente en estos casos las terapias no son eficaces y lo que hacen es lo que hacíamos, o hacía yo al menos hasta cambiar de enfoque, era probar una tras otra las que me habían enseñado básicamente farmaindustria, porque nosotros los médicos gestionamos la salud a base de moléculas, ¿no? A base de fármacos y poco más. Los cirujanos a base de tijeretazos, bisturí, los psicólogos a base de psicoterapias. O sea que cada uno estamos habilitados o conformados con un modo muy estrecho de funcionar, ¿no? Y bueno, la verdad es que también me interesé alguna vez por por los síntomas de aparato digestivo, ¿no? Porque había una especialidad que era la neurogastroenterología, donde había bastante experiencia de hacer estímulos colocando balones y viendo, variando las circunstancias del experimento, si aparecía dolor, no aparecía, o la motilidad intestinal y cosas de estas, ¿no? Y algo que sí me llamó la atención era que bastaba a veces la información para generar cambios en el funcionamiento intestinal, o sea, como para aumentar la peristalsis o para que apareciera dolor cuando realmente no estaba habiendo un estímulo, sino que había solo una información, ¿no? Y esto podía enlazarnos con el tema del colon irritable, tal, que es otra historia distinta, ¿no? Pero es una especie de... Yo creo que hay un continuo de situaciones en el organismo, ¿no? Uno puede tener un organismo sano, estar funcionando normalmente y no sentir nada extraño, no tener síntomas, y entonces da por sentado, yo me siento bien y estoy bien y tener razón, ¿eh? Pero luego también puede pasar que uno no se sienta bien, tenga síntomas, y esos síntomas a veces son muy mortificadores, y sin embargo no le encuentran nada. Esa podría ser la situación, por ejemplo, del colon irritable, para hacer una transición a lo que es ya la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Y en vuestro caso, pues sería ya que me encontraba mal y tengo síntomas evidentes de diarrea, sangre y cosas de esas, y hay síntomas, ¿no? Yo lo que voy a hacer es explicaros cómo sin tener patología puede uno sentirse mal. Y esto tiene interés incluso también para los casos en los que hay patología, porque los síntomas no solo los genera la patología, sino que es todo más complejo. O sea, el organismo es un sistema complejo que es algo más que la suma de las partes y no basta tener una parte identificada para explicar todo, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es importante cuando hay patología conocer también cómo funciona el sistema nervioso, qué es la conciencia, por qué a veces tenemos síntomas
sin tener patología, porque a veces teniendo patología incluso pueden no haber síntomas, es tocar el tema de qué es la conciencia, cómo gestiona el sistema nervioso la integridad física del organismo y esa cuestión me parece que es importante, haya o no patología, ¿no? Entonces, el organismo es un conjunto de órganos, aparatos, cada uno tiene su función y, bueno, pues el aparato circulatorio pues conduce la sangre, esa sangre lleva energía, lleva oxígeno, lleva moléculas, lleva también información, las hormonas son mensajes, ¿no? Lleva información, la distribuye por todas partes. Y el aparato respiratorio, pues oxigena la sangre, etcétera, ¿no? El hígado, o sea, que son órganos que hacen su trabajo pero no tienen que pensar, tomar decisiones, evaluar. Sin embargo, hay dos sistemas que sí que tienen que tomar decisiones en un contexto de incertidumbre, de información no muy rigurosa, que son el sistema nervioso y el sistema inmune, ¿no? Entonces, tanto el sistema nervioso como el sistema inmune tienen que valorar si hay amenaza y no está claro siempre en todos los casos si realmente unas moléculas corresponden a un germen, por ejemplo, en el sistema inmune, o determinadas situaciones, aunque no sean gérmenes, pues pueden constituir una amenaza para la integridad física, ¿no? Entonces, el sistema inmune y el sistema nervioso actúan de forma fuertemente integrada. Es un solo sistema. Lo que pasa es que cada uno tiene sus competencias, su capacidad de sensar amenazas, cosas amenazantes, y actúa en función de las atribuciones que hace a los datos que tienen. Entonces, es un sistema, el sistema neuroinmune, que trabaja desde lo que llaman el principio de precaución. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en aras de la supervivencia, cuando hay duda, mejor actuar como si hubiera una amenaza real, ¿no? O sea, si no sé si esta seta es comestible, no la voy a comer. Eso, desde el punto de vista de la supervivencia, tiene su valor y no voy a probarlas todas a ver cuál es venenosa, ¿no? O sea, esto es un principio de seguridad, pero introduce un error en la atribución de amenaza, ¿no? Tanto el sistema inmune como el sistema nervioso cometen errores de atribución. Pueden ser positivos, o sea, es un error de atribuir amenaza a algo que no contiene amenaza. Esto sería el mundo de las alergias, o peor, el mundo de la enfermedad autoinmune. Las células propias no tenemos ninguna garantía de que no activen una respuesta en los genes que deriva en una conducta cancerosa. O sea que cada célula del organismo trata de superar las limitaciones del sistema inmune y el sistema inmune trata de evitar esos excesos egoístas, ¿no? De desarrollar una colonia de células independientes de las restricciones inmunes. Ese sería un error negativo en el cáncer. El sistema inmune deja que las células cancerosas vayan a su bola e incluso les da un trato de favor. Crea un entorno donde la célula crece. O sea que el sistema neuroinmune no es un sistema fiable. Tiene que atribuir amenaza, a veces ve amenaza donde no la hay y otras veces no la ve donde hay. Entonces, lo ideal sería que el sistema neuroinmune minimice los errores, pero no a cualquier precio. O sea, claro, para proteger a tu hijo, le metes en una burbuja en casa, no lo dejas salir, y entonces no se va a caer, no se va a quemar, no se va. Ah, sí, pero tiene que ser un niño, ¿no? Entonces, esa tensión entre la necesidad de explorar el mundo, de aprender a base de contactar con la realidad y la incertidumbre que eso conlleva, de que pueda haber peligro, nos podemos dañar y tal, de eso se encarga el sistema neuroinmune, ¿no? De minimizar el daño, pero a la vez tiene que promover la exploración del mundo, entre otras cosas, porque no, si no sales al mundo no comes o no tienes pareja o no cumples con los mandatos biológicos. Claro, eso en nuestra sociedad actual ya no es así. La cultura genera un garantismo, ya no hay que esforzarse para poder comer.
hay que trabajar, sí, pero vamos, tenemos una garantía social que nos da cobijo, alimento, etcétera, ¿no? Entonces, el sistema neuroinmune se puede permitir más lujos de error. O sea, se puede permitir no promover la exploración, la libertad, el juego de la vida y activar recursos de protección cuando realmente no son necesarios, ¿no? O cometer errores de atribución de amenaza pues al polen, yo que sé, o las propias células del organismo, ¿no? Y de hecho, en los países poco desarrollados, tienen más problemas infecciosos, ¿no? Porque no hay tanta higiene y tanta protección o tanta disponibilidad de recursos para evitar enfermedades infecciosas, ¿no? Pero sin embargo tienen menos enfermedades autoinmunes, menos alergias, menos... O sea que hay, por un lado, si proteges mucho, proteges la vida, pero promueves también errores defensivos por parte del sistema neuroinmune, ¿no? Yo no me he dedicado a los errores del sistema inmune, me he dedicado a los errores de atribución de amenaza del sistema nervioso, ¿no? Los dos están. Y entonces, en lo que al aparato digestivo se refiere, estamos ante una situación especial, porque el aparato digestivo es interior y exterior a la vez. Reúne, una vez escribí en el blog, somos un tubo con patas, ¿no? O sea que tenemos un orificio de entrada del mundo exterior y otro de salida, pero allí hay vida. Eso somos nosotros, pero no somos, pero somos. Y hay una estructura de frontera entre el mundo exterior y el interior, lo que es ya el medio interno, pues muy exigente, ¿no? Hay una dotación de células del sistema inmune, hay lo que llaman el cerebro intestinal, que no es un cerebro, pero vamos, es una red de neuronas específicamente dotadas para detectar amenazas y responder con cambios en la motilidad intestinal, etcétera, y expresándose en la conciencia como dolor, como lo que sea, ¿no? Y luego tenemos el tema de la flora bacteriana. Claro, allí hay habitantes, no hay células, son bacterias y tal, pero hay más individuos bacterianos que células propias, ¿no? Y eso tiene un equilibrio complicado que se añade el hecho de que la alimentación, que si esto, que si lo otro, o sea, que estaría el tema de la microbiota, ¿no? O sea, que se juntan la microbiota, los hábitos alimenticios, etcétera. Luego, el sistema inmune en un contexto de principio de precaución que se puede permitir el lujo de, como ya tiene garantizada la supervivencia gracias a la cultura, pues puede cometer excesos de patologización, ¿no? De atribuir amenaza a cosas que no lo son. Y luego, el cerebro o el sistema nervioso entérico está conectado con el cerebro, ¿no? El único cerebro que hay. O sea que se puede llegar a crear un cacao en la frontera que altera la permeabilidad y los mecanismos de protección para que allí reine el equilibrio y no haya problemas y tal, con lo cual se ponen en marcha todos los procesos patológicos, ¿no? Yo no soy experto en alimentación, no soy experto en microbiota, no soy experto en sistema inmune y me he dedicado a analizar los peligros que puede tener un cerebro o un sistema nervioso hipervigilante, hiperprotector, etcétera. Y sobre todo cómo la información, porque nosotros somos una especie que recibimos información de expertos, ¿no? Y esa información no, va al sistema nervioso y el sistema nervioso utiliza esa información. No es un universo cognitivo alejado de la realidad corporal. No. La información es lo más valioso que tienen los seres vivos a la hora de sobrevivir, ¿no? Entonces nosotros tenemos la suerte y la desgracia de que hay muchísima información sobre organismos. Tenemos la suerte porque gracias a esa información pues tenemos más expectativa de vida, ¿no? Pero tenemos la desgracia que a veces esa información es la que manda en la gestión del sistema nervioso y entonces podemos vivir en un organismo más o menos sano gestionado por un sistema nervioso que en base a la información que ha recibido
pues sobreprotege, vigila, entra en estados de alerta protección sin justificación y lo peor de todo viene luego que la consulta al experto o bien descalifican el relato, no, no puede ser eso, no, no, no me lo creo, o hacen sesgos de confirmación con etiquetas, por ejemplo, yo qué sé, eso es una migraña en mi terreno. ¿Y eso qué es? Es una enfermedad misteriosa, irreversible, genética, con lo cual cierran ya la solución del problema, ¿no? Nosotros hemos trabajado con migraña, fibromialgia, dolor crónico, sin patología, etcétera, y eso es fundamental. O sea, lo que hay que hacer para devolver la vida desde el punto de vista funcional es atacar esa información que da por sentado que uno tiene una enfermedad genética misteriosa, irreversible, que es para toda la vida y tal, ¿no? O dar por sentado que allá donde duele tiene que haber algo anómalo, y eso no es cierto, ¿no? O sea, los contenidos de la conciencia son la consecuencia de un estado de valoración del sistema nervioso que es un proceso continuo. El sistema nervioso está continuamente, lo mismo que los padres están pensando en los hijos. Bueno, pues es un sistema que está continuamente evaluando probabilidades de esto o de lo otro, y está imaginando la realidad. Y todo lo que nosotros sentimos, pensamos, decidimos, procede de esa complejidad de interpretar la relación del cuerpo con el mundo. Y, por ejemplo, por poner un caso muy simple, ¿no? Nosotros damos por sentado, por ejemplo, ahora que yo estoy hablando, dais por sentado que la voz sale de aquí, pero de aquí no sale la voz. Aquí lo que yo genero es una perturbación mecánica mínima. Es como unas olitas que van por el aire, llegan, en este caso no sería el aire, sino todos estos recursos electrónicos, ¿no? Pero si estamos al aire libre, yo estoy dando una voz y esa perturbación mecánica es la que el sistema utiliza para obtener información, en este caso respecto a mí. Pero el sonido lo construye el cerebro. O sea que habitamos, experimentamos la vida en un entorno virtual y gracias a eso sobrevivimos. Lo que pasa es que ese entorno virtual a veces es muy coherente con la realidad física o química, pero otras veces no. De hecho, en el sueño pierde esa coherencia. Pues, el sistema anula al individuo y estamos viviendo un universo virtual, pero que ya no tiene coherencia. Podemos imaginar también las cosas. Yo puedo imaginar una cara, puedo imaginar todo lo que quiera, ¿no? Y el espacio de la imaginación es el mismo como estructura que genera eso que activaría la percepción de una cara real, por ejemplo. Yo puedo imaginar un rostro, entonces si me hacen una resonancia magnética funcional, se activaría una serie de áreas del cerebro que son las mismas que si yo tuviera ese rostro delante, solo que con menos intensidad y con sentido de la agencia. Yo sé que estoy imaginando, y entonces el saber que yo estoy imaginando impide la conversión en una percepción real, ¿no? O sea, que el sentido de la agencia, yo sé que estoy imaginando, ¿no? Pero en el sueño yo no tengo el poder de imaginar, no es mío. Aparece eso en la conciencia, ¿no? Y si vamos más allá, aparecen los estados alucinatorios. Claro. Yo puedo oír voces y no hay nadie hablando, ¿no? Bueno, pues cuando aparece el dolor y no hay en la zona donde se proyecta el dolor, haces una foto y no hay nada, ¿no? Es todo normal, eso en términos de neurofisiología, eso sería una alucinación. Gracias a las alucinaciones entendemos el mundo. Lo que pasa es que esas alucinaciones pueden ser pequeñas de vez en cuando. El cerebro está siempre rellenando la interpretación de la realidad y siempre sin perder el sentido de la agencia, ¿no? Pero cuando ya se pierde la capacidad de monitorear la realidad y atendemos más a los contenidos, a los síntomas, se establece un bucle. Yo solo sé que algo tengo que tener porque me duele, pero si no tienes nada, no, no, pero a mí me duele. Entonces, ese bucle sustituye la evidencia de los sentidos, la evidencia que no hay nada, es sustituida por una creencia que ha tenido suficiente intensidad como para sobrepasar el límite de la agencia, ¿no?
Y eso es lo que yo creo que sucede con estos síntomas sin explicación médica. El organismo está actuando no en base a la realidad, en base a una adaptación a la realidad, sino en base a un estado de alerta, de hipervigilancia y de protección, de limitación de la actividad del individuo, porque tiene unas creencias que consiguen sustituir la realidad por eso que esas creencias contienen. La prueba de que eso es así sería el efecto placebo y el efecto nocebo, ¿no? Como lo que nosotros nos hacen pensar que puede modificar no las enfermedades, sino los síntomas, que es distinto. O sea, si a mí yo tengo un infarto de miocardio, alguien me atiende, este no tiene nada, le voy a decir que le pongo morfina y le voy a poner suero fisiológico. El dolor puede irse, pero no el infarto. O sea, lo que se modifica es cómo se presenta esa patología de cara al individuo en la conciencia, ¿no? Y entonces, en vuestro caso, ¿qué puede ayudar esto? Pues bastante tenéis con que ya hay una patología. Entonces, está claro que si hay un problema de disbiosis, yo ahí no entro, no tengo competencia, ¿no? Pues si se puede mejorar con la alimentación, pues, si hay un problema de autoinmunidad, si se puede contener la actividad inmune de tal manera que disminuya el error de atribución de amenaza, pues también, ¿no? Etcétera, ¿no? Y además, si se puede evitar la hipervigilancia, la alerta, caso de que la haya, pues también mejor que mejor, ¿no? Entonces, no está de más saber que lo que aparece en la conciencia es el resultado de un complejo proceso de atribuciones a la interacción del cuerpo con el entorno y que en nuestro caso, para bien y para mal, está muy influido por la información de expertos, ¿no? Digo para bien y para mal. No, no es una crítica a la medicina, sino es una crítica en este caso concreto de cuando los síntomas no responden a una realidad, sino a un proceso imaginativo que no está bien contenido, no está monitoreado por la realidad, por los datos sensoriales, sino por ideas, creencias, temores, bucles, sesgos de confirmación, todo el mundo de los errores de atribución que afectan tanto al sistema nervioso como al sistema inmune, ¿no? Y nosotros lo que hacemos en este caso es organizar cursos con patologías, bueno, la migraña o el dolor crónico llamado músculo esquelético, o con la fibromialgia, pero también fatiga crónica. También he trabajado con pacientes con sensibilidad química múltiple, tal, informándoles, o sea, contándoles cómo es la biología de la protección neuroinmune, ¿no? Pero sin darles pautas concretas. Luego podemos acompañarles en el proceso de aplicar esa información y entonces las atenciones grupales vienen muy bien porque hay un relato compartido y eso anima Al final es un problema de recuperar la libertad de vivir, ¿no? Esa libertad, claro, cuando hay una enfermedad, claro, hay que evitar la enfermedad, ¿no? Pero cuando, además de una enfermedad, o peor, sin haber enfermedad, la libertad está evitada por una intervención anómala del sistema neuroinmune, pues si podemos minimizar esos errores de atribución, pues lo hacemos y ya está. Entonces, con la pedagogía lo que intentamos es informar sobre cosas que son ciertas. El dolor no se genera, por ejemplo, donde se siente. No es algo que producen los tejidos en apuros. No, allí no hay receptores de dolor ni neuronas que detectan ese dolor. Allí hay neuronas que detectan el daño o cosas que pueden acabar dañando. Esa información de amenaza se pasa a un sistema y en el sistema, en función de muchos factores, entre ellos la narrativa de cada persona, lo que ha vivido, lo que le han dicho, lo que cree, lo que piensa, lo que teme, etcétera, pues aparece en la conciencia o no un síntoma que es la expresión de una transición a un estado de alerta protección. Es la manera como recibimos en la pantalla de la conciencia que el organismo está en un estado de alerta y de protección y eso implica una pérdida de libertad para hacer una vida normal, ¿no? Los resultados son buenos, o sea, ahí tenemos buenos resultados en migraña, superiores a cualquier terapia, y además que se produce casi una retirada de fármacos,
En la fibromialgia no es tan bueno, pero es bueno también el resultado. Y en dolor crónico, digamos, musculoesquelético, los resultados son buenos. Es algo que se está haciendo en todo el mundo, lo que llaman educación terapéutica en neurociencia del dolor, y yo creo que es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que es un movimiento que viene desde la fisioterapia y ya está empezando a haber interés en médicos de atención primaria, pero está en embrión. Y la medicina es muy inerte para hacer cambios cuando toca hacer un cambio, ¿no? Eso ha sido una constante en la historia de la medicina. Pues ahí andamos y pues eso, que si tenéis la oportunidad de informaros sobre cómo funciona el organismo, pues además de la microbiota del sistema inmune, está la red neuronal conectada a la cultura y eso a veces nos puede crear problemas o agudizar los problemas que ya tenemos, ¿no? Y luego nunca podemos saber hasta qué punto esa actuación sobre la red neuronal no va a modificar la conducta del sistema inmune. Habría la posibilidad teórica de que si hacemos una intervención pedagógica sobre el sistema neuronal, ese sistema neuronal pudiera mejorar la atribución errónea de amenaza del sistema inmune. Pero eso sería una hipótesis. Y desde luego el sistema inmune directamente no va a responder al lenguaje, ¿no? A la información por el lenguaje. Pero a través de la intervención del sistema nervioso, a lo mejor se producen. Eso es evidente que cuando hay elementos neuronales negativos, ansiedad, depresión, etcétera, el problema intestinal empeora, efectos de síntomas y todo eso. Eh, pero cabría también la posibilidad de que hubiera una acción positiva, ¿no? A base de informar al organismo, al sistema neuroinmune, que hay un error de atribución, que hay una, una activación de estados de alarma, de alerta y de protección, de eliminación, que son erróneos y a lo mejor se podría subsanar. Bueno, pues no sé si he acertado a explicarme. De momento me callo y si alguien tiene que decir algo, pues que lo diga. Vale, pues Arturo, directamente, mira, yo soy Jaione, soy la neuropsicóloga de Vizcaya. Pues me ha parecido súper interesante un poquito ese esbozo que nos has planteado. Pero ¿qué te parece, Arturo, si pudieras profundizar un poquito en cómo aterrizar y cómo desatascar, desactivar un poco este proceso que tú estás un poco comentando? Danos algunas ideas acerca de esta pedagogía que tú un poco explicas en los cursos, algunas cositas, si nos puedes un poquito adelantar, si te parece, Bien. para que podamos aplicarlo en nuestro día a día. Vale. En todo esto, cuando el organismo o el sistema neuroinmune está actuando erróneamente, atribuyendo amenaza donde no la hay y no corrige la amenaza, primero no detecta eso como un error, sino como le han informado, como una enfermedad misteriosa, ¿no? Entonces, el primer paso es que la gente comprenda que eso puede ser no la consecuencia de una enfermedad misteriosa, sino la consecuencia de un proceso de aprendizaje que tenemos todos. Vivir es aprender, ¿no? Y entonces, claro, entonces explicamos el concepto de creencia y en el fondo es una cuestión de miedo, miedo a lo desconocido, ¿no? Entonces ahí aparecen estructuras fóbicas. Es posible que haya una enfermedad misteriosa, pero es poco probable. Eso es una fobia. Cuando hay una conducta respecto a algo que teóricamente es posible, pero es altamente improbable, ¿no? Entonces, explicamos estas dinámicas de construcción de fobias, etcétera, para que la gente comprenda que hay una vía que no es la única de la patología, sino que hay una vía del aprendizaje y que hay dinámicas, yo qué sé, les explicamos los mecanismos básicos de aprendizaje, asociativo, no asociativo, lo que son los reflejos condicionados. Es como estudiar bachillerato, la biología. Pues explicamos cositas para que se den cuenta de los peligros que conlleva el aprendizaje en nuestra especie, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Y entonces, a la vez que vamos enseñando cosas, les animamos a recuperar la actividad perdida, que sería la exposición, como las fobias, ¿no? No evites aquello que te genera malestar, sino exponte a aquello que te genera malestar de manera gradual o si quieres te acompañamos para que no tengas miedo, no pasa nada. Si te duele no quiere decir que no tienes que hacerlo, sino que de momento, ¿no?, está el sistema
en estructura fóbica, ¿no? El miedo al agua, ¡ay, agárrame, no me sueltes! ¿No? Entonces, es un acompañamiento a recuperar la actividad normal, quitando el miedo. Marie Curie decía que en esta vida no hay cosas que temer, hay cosas que comprender, ¿no? O sea que serían dos intervenciones, una cognitiva, pero luego tiene muchos elementos. También hay hábitos, no solo cognitivos, que hay un hábito de interpretar las cosas, hábitos atencionales, ¿no? De desviar la atención hacia el interior en vez de a la ejecución de tareas que uno quiere hacer. Hay hábitos de impacto emocional que también se pueden trabajar, enfriando el impacto emocional de la acción. Uno puede decir, ha bajado la temperatura, eso es distinto a, ¡ay, qué frío tengo! Necesito ir, de evitar la relación con esa temperatura. Hay hábitos conductuales que están muy... Hay hábitos sociales de relación con el relato en sociedad. Hay muchos elementos que están sosteniendo el error de atribución, ¿no? Entonces eso el profesional tiene, además, no aplicando unas pautas rígidas para todo el mundo, sino relacionarse con una persona concreta que tiene una narrativa concreta, que ha llegado a esa situación de un modo concreto. Hay que meterse en el pellejo de esa construcción en el aprendizaje de un modo de verse como organismo y unas conductas, etcétera, ¿no? No sé si me he explicado, he contestado, ¿no? Pero no hay una pauta. Ujú. Me Vale, encuentro, entonces, hay muchas cositas para tratar. de acuerdo, un poco profundizando por lo que estás comentando y enseguida doy paso un poco al resto de compañeras y compañeros, el término de sensibilización central, aquí como casa con lo que has comentado. Este término, ¿no? Que yo creo que dentro de esta pedagogía del dolor soléis utilizar, sensibilización central. No sé si lo podrías abordar, Arturo. Sí. Bueno, un término paraguas, ¿no? Cuando hay una situación que no se explica bien, construyes una palabra, ¿no? Pones la palabra y ya está. Bueno, pues esto sería una palabra, sensibilización central, indicando que no hay una correlación entre situación real de los tejidos o respuesta a estímulos y aparición a la conciencia dolor, ¿no? Como hay una desproporción. O sea, no estoy aplicando un estímulo nocivo, no estoy aplicando un estímulo de mucho calor, mucho frío, mecánico, químico, sin embargo hay relato de dolor, ¿no? Eso es el hecho. Y luego están las hipótesis. Entonces, las hipótesis vienen las palabras. Bueno, hay una sensibilización central indicando que el problema no está en los tejidos, sino que está en la interpretación de la información que generan las neuronas, los nociceptores, que se llaman, ¿no? Y entonces habría un mal procesamiento de información sensorial. Eso sería una hipótesis en base a elementos de lesiones previas que han sensibilizado, una experiencia de los tejidos, sería como una especie de estrés postraumático, ¿eh? Pero en el terreno de lo físico, o bien que hay elementos psicoemocionales negativos que generan esa sensación de sensibilización o esa situación de sensibilización, pero yo creo que no hace falta recurrir a eso. Basta con que el sistema esté procesando información que ha validado, pero que no es correcta, pero que pone en marcha un estado de alerta protección innecesario, ¿no? Entonces yo es un término que no me gusta, porque eso parece que estás diciendo que estás enfermo, tienes el sistema nervioso mal cableado, desprogramado, que si la plasticidad, se mezclan muchos conceptos y nosotros ahora te lo reprogramamos con el ejercicio, con la educación. No, si el sistema valida una información, va a estar en un... Si tú dices que el agua del grifo puede contener radioactividad, eso sería sensibilización central respecto al hecho de beber agua, o si bebes agua a lo mejor luego tienes vómitos y dolores de tripas y cosas de esas. Nosotros lo que ponemos el acento es en una cuestión evaluativo-motivacional, ¿no? Bueno, pues si no hay nada que justifique el estado de alerta de protección, vamos a desactivar eso. Y para desactivar eso, pues hay que desactivar cogniciones, expectativas, atenciones, desviaciones atencionales, etcétera, impacto emocional, todo eso, como os he comentado, ¿no? A mí me parece que es un término peligroso. Tranquiliza a los pacientes, ya me han encontrado, tengo sensibilización central, pero eso es una palabra.
A mí no me Vale, en gusta. el fondo, claro, Arturo, también un poquito a lo que se refiere es un poco lo que tú has explicado, es que podemos sentir dolor sin tener daño, Sí, 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 ¿no? Eso que sí, nos quede como muy claro. No sé si sí, para el sí, resto de los compañeros y compañeras lo tenemos como muy claro. sí, Sentir dolor, pero sí. no tenemos daño. Y lo contrario, podemos Y tener lo daño con- y dolor. O sea, que no hay una... No. Eso es. Jo, Arturo, antes de que dé paso a mis compañeros, no sé si puedes poner un ejemplo, como estás comentando también el tema de cómo lo hacéis, ¿puedes poner un ejemplo exacto de cómo manejáis la pedagogía? Cómo manejáis un poco el tema de la atención, la focalización, el manejo de las expectativas. Hago un ejemplo como muy sencillo para que te entendamos así como muy claro. Es ¿Qué te que, parece? bueno, la pregunta la entiendo, pero Sí, qué graciosa eres. sí. Igual Vamos a creo que lo aterrices lo voy a demasiado. intentar, ¿no? Pero, Venga, aunque por sea. ejemplo, en la migraña, por ejemplo, ¿no? En la migraña, pues, todo el mundo está informado de que tiene una enfermedad misteriosa, irreversible, y que consiste que las neuronas son hiperexcitables, se activan, y porque además la vida moderna proyecta muchos estímulos y satura el sistema, y entonces esas son más o menos las explicaciones, ¿no? Has venido al mundo con unas neuronas hiperexcitables y les das un trote que superan su capacidad de asumir ese bombardeo, el estrés y todas esas historias, ¿no? Bueno, pues nosotros les explicamos, empezamos a explicar, pues que un organismo es un sistema, primero que se autoorganiza, no viene al mundo ya organizado, viene con capacidades para autoorganizarse y de un modo adaptativo a lo que le toque. Recuperamos la fiabilidad del organismo, que muchas veces la información de expertos te crea una convicción de organismo frágil, vulnerable y que tienes que cuidarlo, etcétera, ¿no? Si estuviéramos en vez de en la migraña, el dolor de columna, por ejemplo, sobre la columna, pues están todos los mitos de que eso es porque has cogido peso, no te has sentado bien, tienes que sentarte no sé cómo. Eso es falso todo. La salud musculoesquelética consiste en tener actividad, variación, dentro de unos límites de resistencia a los tejidos. Entonces, los tejidos necesitan carga, necesitan vida, no algodones, necesitan vida. Pero claro, si le dices que ya empiezas a decir que como somos bípedos, ya eso supone una carga a la columna y por eso nos duele. Eso son tonterías, eso no es cierto. O que ya no puedes coger pesos, eso es falso. Y lo de sentarse bien, eso también es falso. Cada acción, yo por ejemplo, cuando tocaba el violonchelo, pues hay una postura para optimizar que el sonido sea bien. O sea, pero eso no es la postura, eso es una relación dinámica, postural, sí, pero es una postura con muchas, ¿no? En el caso de la fibromialgia, pues les explicamos que los síntomas de la fibromialgia corresponden a un programa determinado que se llama respuesta de enfermedad, que es el que se activa, por ejemplo, cuando tenemos gripe o una enfermedad sistémica, ¿no? Entonces es un programa que lo tenemos todos ahí y que ¡pit! Se pone en marcha y genera dolor generalizado, cansancio, rumiación cognitiva negativa, foco atencional hacia el interior, falta de interés de interactuar socialmente, escasa concentración, pero sin enfermedad, porque nosotros en nuestro cerebro puede utilizar la información sobre expectativas de enfermedad sin pedir permiso, porque todo esto es inconsciente, o sea, no le estamos señalando a que, mira, tú tienes dolor porque piensas que, no, no, es un proceso inconsciente a espaldas del individuo y la gente tiene que saber cómo trabaja el sistema nervioso. Y eso es lo que hacemos. Y en cada caso, pues cada persona tiene su atribución, pone el acento en algún desencadenante o en otros. Hay que reconstruir la trayectoria individual sobre unas bases generales de recuperar la confianza en un organismo que es un sistema complejo, autoorganizado, adaptativo, resiliente, pero si se le dan condiciones para que... Lo mismo que el estrés, ¿no? El estrés, bueno, parece que hay que evitar el estrés, ¿no? El estrés es saludable, siempre
que sirva para gestionarlo debidamente y no que sea un foco de una rumiación improductiva que nos tiene ahí atrapados, ¿no? O sea, que hay que limpiar las palabras, yo creo, y las creencias, los conceptos, y explicar biología en vez de medicina, biología. Y luego empujar al individuo a que no tenga miedo a recuperar la vida normal. En vuestro caso, claro, es que hay una patología, no sé lo que haría, ¿no? Pero Claro. siempre esto que estoy contando siempre está. Siempre hay atribuciones, expectativas, temores, hipervigilancias o ¿no? De No sé. acuerdo, pues muchísimas gracias, Arturo. Lo único, si queréis ya entonces, doy paso aquí a las compañeras y compañeros que estáis aquí, tanto de ACU Vizcaya, si queréis, y luego doy paso igual al resto de compis que están aquí de COVID persistente y todo, aquí también tenemos. Pero bueno, compañeros y compañeras de ACU Vizcaya, ¿queréis si alguien comentar alguna cosa? Ángela, Robert, Izaskun, Maite, ¿alguien quiere comentar? Sí, Izaskun, cuando quieras. ¿Seguimos grabando la sesión o en el turno de Ay, preguntas? disculpar. Vale, voy a entonces dar por finalizado lo que es la ponencia y las preguntas que he realizado y eso es.